¿Conocéis esa sensación de cuando tu matrimonio entero se disuelve en un semáforo en rojo? Sí, yo tampoco. Hasta aquel jueves por la tarde en la calle de Velázquez, cuando vi a mi marido desde hacía 12 años salir de un portal que no había visto en mi vida, mientras una rubia muy embarazada le saludaba desde la ventana de un tercero como si fuera su héroe personal volviendo de la guerra. Hola, soy Elena, 38 años, abogada de divorcios y, al parecer, la idiota más grande del mundo. Dejad que os pinte el cuadro. Allí estaba yo, sentada en mi Mercedes, esperando a que el semáforo se pusiera en verde, ensayando mentalmente mi alegato final para el caso de los Jiménez, cuando veo a Alejandro, mi Alejandro, el hombre que dice no recordar dónde guardamos los filtros del café, saliendo con total seguridad del número 47 de la calle de Velázquez. Llevaba lo que parecían ser compras, de las ecológicas del supermercado del Corte Inglés. El hombre que piensa que Macro es demasiado pijo estaba comprando en la sección gourmet para alguien que no era yo. Pero esperad, que la cosa mejora. Esta diosa rubia, que no tendría más de 26 años, se asoma por la ventana, con una mano en su más que evidente barriga de embarazada y la otra lanzándole un beso. Y Alejandro la mira con una sonrisa que no le había visto en aproximadamente 4 años. La sonrisa que solía dedicarme antes de convertirnos en dos extraños que ocasionalmente compartían cama y discutían sobre a quién le tocaba bajar la basura. El semáforo se puso en verde. No me moví. Los coches de detrás empezaron a pitar. Seguí sin moverme porque mi cerebro estaba haciendo esa cosa rara en la que intentaba convencerme de que estaba viendo visiones. Quizás Alejandro tenía una hermana perdida. Quizás estaba haciendo obras de caridad para madres solteras embarazadas. Quizás finalmente había perdido la cabeza después de demasiados años escuchando a cónyuges infieles mentir bajo juramento. Un tipo en una furgoneta me gritó algo sobre aprender a conducir. Le hice una peineta muy maduro, lo sé, y me metí en el aparcamiento del Corte Inglés que había al otro lado de la calle. Me temblaban las manos. Mi corazón hacía esa cosa extraña como si tartamudeara, y en algún lugar de mi mente, la parte que se había pasado 15 años aniquilando a maridos infieles en los tribunales susurraba: «Ay, cariño, sabes perfectamente lo que es esto. La cosa de ser abogada de divorcios es que crees que eres inmune a estas cosas. Crees que puedes detectar las señales a 1 kilómetro de distancia. ¿Pintalabios en el cuello de la camisa? Por favor, eso es de principiantes. Cargos sospechosos en la tarjeta de crédito, un juego de niños. Emergencias de trabajo a altas horas de la noche». Literalmente escribí el manual sobre cómo detectar esas señales de alarma. Pero Alejandro era listo, o eso pensaba yo. Me había visto desmantelar suficientes matrimonios como para conocer todos los trucos. Sabía que revisaba los extractos de la tarjeta de crédito. Sabía que notaba cuando llegaba a casa oliendo diferente. Sabía que cuestionaría cada noche que llegaba tarde y cada ausencia sin explicar. Lo que no sabía, lo que no podría haber sabido, es que hacía 6 meses había instalado cámaras en su coche. No porque sospechara nada, que conste. Madrid tiene ese encantador problema con los ladrones de catalizadores. Nuestro barrio había sido golpeado 3 veces en 2 meses. Nuestra compañía de seguros prácticamente nos rogó que instaláramos medidas de seguridad. Así que puse cámaras en nuestros 2 coches. Frontal, trasera, interior, todo el paquete completo. Grabación 24/7 subida a la nube, accesible desde mi móvil. A Alejandro le pareció excesivo, pero aceptó porque, bueno, su BMW era su ojito derecho, y la idea de que alguien le robara piezas le causaba un dolor físico. Sentada en ese aparcamiento del Corte Inglés con las manos aún temblorosas, saqué el móvil y abrí la aplicación de la cámara de su coche. Nunca antes había revisado las grabaciones. ¿Para qué? Pero ahora necesitaba saber si lo que acababa de ver era algo puntual o si mi matrimonio había sido una broma durante más tiempo del que quería admitir. Retrocedí por las grabaciones. Pasé el trayecto al trabajo de esa mañana. Pasé el día de ayer. Pasé la semana pasada. Hace 2 meses. El coche de Alejandro aparcado frente al 47 de la calle de Velázquez. Duración de la estancia: 4 horas. Hace 6 semanas. Misma ubicación. Duración de la estancia: toda la noche. Hace 1 mes. Misma ubicación. Varias visitas por semana. Se me cayó el estómago a los pies. La aplicación registraba la hora de todo, localizaba todo con el localizador, grababa todo. Cada visita a ese edificio de apartamentos. Cada mentira sobre trabajar hasta tarde en la oficina, cada noche de chicos, que en realidad era una cena romántica captada por la cámara del salpicadero mientras conducía a algún restaurante del que nunca había oído hablar. Vi una grabación de hacía 3 semanas en la que paraba en una boutique infantil. Una boutique infantil.
Mi marido, que me había dicho durante 5 años que deberíamos esperar un poco más antes de intentar tener hijos porque su negocio inmobiliario era demasiado exigente, estaba comprando ropa de bebé con ella, la diosa rubia de la ventana. La grabación los mostraba riendo, sosteniendo pequeños bodies, con la mano de él en el vientre de ella, sintiendo al bebé dar patadas. El bebé que era clara, obvia y devastadoramente suyo. Me quedé en ese aparcamiento durante 20 minutos viendo cómo moría mi matrimonio en video de alta definición almacenado en la nube. Y aquí viene la parte más loca. No lloré. No grité. No tuve una crisis nerviosa. En lugar de eso, empecé a reír. A reír a carcajadas en mi coche como una especie de supervillana que acaba de descubrir la debilidad del héroe. Porque el universo acababa de entregarme el regalo más hermoso que una abogada de divorcios podría pedir, pruebas irrefutables, con fecha y hora, documentadas en vídeo, de una infidelidad. Alejandro llevaba 12 años casado con una mujer que había construido toda su carrera destrozando a cónyuges infieles en los tribunales, y acababa de darme munición suficiente para quitarle hasta el último céntimo. Pero me estoy adelantando. Dejad que retroceda y os cuente cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia se pone mucho mejor. Alejandro y yo nos conocimos hace 14 años en un congreso inmobiliario en Barcelona. Yo estaba allí representando a un cliente en un complicado divorcio con disputa de propiedades. Él estaba allí intentando hacer contactos y expandir su negocio. Nos conocimos en el bar del hotel Un Cliché, lo sé, y conectamos al instante. Era encantador, ambicioso, divertido, me hacía reír. Hacía que me sintiera vista. Todas las cosas que se supone que debes sentir cuando conoces al indicado. Nos casamos 2 años después en una preciosa ceremonia en Sevilla. Nada demasiado ostentoso, solo familia y amigos cercanos. Mis padres lo adoraban. Sus padres me adoraban a mí. Compramos una casa en un buen barrio de Madrid. Del tipo con buenos colegios y reuniones de la comunidad de vecinos a las que la gente realmente asistía. El tipo de lugar donde todos se conocen y no puedes dejar los cubos de basura fuera hasta tarde sin recibir una nota pasivo-agresiva de los vecinos. El negocio inmobiliario de Alejandro despegó. Mi bufete de abogados floreció. Éramos la pareja de éxito. Los que lo tenían todo resuelto. Íbamos a las fiestas del barrio y sonreíamos para las fotos. Organizábamos la cena de Nochebuena y manteníamos conversaciones triviales sobre los tipos de interés y el valor de las propiedades. Estábamos viviendo el sueño. Excepto que, en algún punto del camino, el sueño se convirtió en rutina. La rutina se convirtió en monotonía. Y la monotonía se convirtió en esto. Debería haberlo visto venir. Mirando hacia atrás ahora, las señales estaban todas ahí, ocultas a plena vista, como una especie de gincana retorcida. La forma en que empezó a trabajar hasta tarde con más frecuencia hace unos 8 meses. La nueva colonia que de repente usaba porque la antigua estaba descatalogada. La suscripción al gimnasio que realmente empezó a usar después de 3 años siendo una decoración muy cara en su llavero. Pero yo estaba ocupada, tenía casos, clientes, vistas judiciales, tenía una carrera que exigía mi atención, y sinceramente, me había acomodado. Había caído en la trampa que había visto 1000 veces en mi despacho. Pensar que, como podía detectar la infidelidad en los demás, yo sería mágicamente inmune. Alerta de spoiler, no lo era. Así que allí estaba yo, sentada en el aparcamiento de El Corte Inglés, acabando de ver la vida secreta de mi marido desarrollarse en la pantalla de mi móvil, y tenía que tomar una decisión. Podía enfrentarme a él inmediatamente, gritar, lanzar cosas, montar una escena. Podía llamarle ahora mismo y exigir respuestas. O podía hacer lo que mejor se me da. Podía construir un caso. Conduje a casa en un estado de aturdimiento, pero no del tipo de llorar con el rímel corrido de canción de desamor. No, este era el tipo de aturdimiento centrado, calculador, de crear hojas de cálculo, que me había convertido en una de las mejores abogadas de divorcios de Madrid. La misma concentración que me había valido 2 artículos publicados en la revista del Colegio de Abogados de Madrid sobre cómo descubrir bienes ocultos. Alejandro había estado tan orgulloso de esos artículos. Nunca se le ocurrió que podría usar esas mismas técnicas con él. Para cuando entré en el camino de entrada de nuestra casa, de lo que pronto sería mi camino de entrada, ya había esbozado mentalmente mi estrategia. El coche de Alejandro aún no estaba en casa. Por supuesto que no. Probablemente todavía estaba en el apartamento montando una cuna, o pintando el cuarto del bebé, o haciendo cualquier cosa de padrazo devoto que se había negado a hacer conmigo durante 5 años. Entré en nuestra casa y lo vi todo de forma diferente. Cada mueble que habíamos elegido juntos de repente parecía una prueba. Cada foto en la pared parecía una mentira. Allí estábamos en nuestra boda, con una pinta estúpidamente feliz.
Allí estábamos en los picos de Europa en nuestro 5º aniversario, ambos sonriendo como si no hubiéramos empezado ya a convertirnos en extraños que compartían código postal. Abrí su armario. Todo parecía normal. Trajes ordenados por colores, porque sí, mi marido era de esos. Pero entonces lo vi. Una pequeña bolsa de regalo escondida muy al fondo en el estante superior, detrás de sus abrigos de invierno. La bajé. Dentro había un recibo de Tiffany Co., con fecha de hacía 2 semanas. Importe, 3.200 euros. Mi mano fue instintivamente a mi dedo anular izquierdo, tocando el anillo de compromiso que Alejandro me había dado hacía 12 años, el que costó 1.800 euros. Al parecer, la inflación había afectado a los gestos románticos de Alejandro, o tal vez solo a su sentimiento de culpa. Seguí buscando, porque una vez que encuentras una cosa, siempre hay más. Esa es la regla número 3 de una abogada de divorcios. Encontré un segundo teléfono móvil enterrado en su bolsa del gimnasio. Un móvil de prepago. Sin rastro en nuestro plan familiar. Lo encendí. Sin contraseña. Error de novato, Alejandro. El hilo de mensajes con una tal L era extenso. Meses de mensajes. Apodos cariñosos que me daban ganas de vomitar. Planes para su futuro. Discusiones sobre nombres de bebé. Pero la guinda del pastel, un mensaje de hacía 3 días. Qué ganas de que todo esto termine y podamos ser por fin una familia de verdad. Solo unos meses más y se lo diré. Te lo prometo, cariño. Alejandro planeaba decírmelo, eventualmente. Después de que naciera el bebé. Qué considerado por su parte esperar a que su amante hubiera dado a luz antes de hacer estallar nuestro matrimonio. La puerta principal se abrió abajo. Alejandro estaba en casa. Cariño, ya estoy en casa. Siento llegar tarde. Me he liado enseñando una propiedad. Las mentiras le salían con una facilidad pasmosa. 12 años de práctica, supongo. Bajé las escaleras, con el móvil de prepago en el bolsillo y una sonrisa en la cara. Hola, cielo, le dije, dándole un beso en la mejilla. Olía a su perfume, algo floral y juvenil, y probablemente de Sara. ¿Qué tal el día? Agotador, dijo, aflojándose la corbata. Este mercado es una locura. Todo el mundo quiere comprar. Nadie quiere pagar lo que las cosas realmente valen. ¿Pido comida para llevar? Estoy demasiado cansado para cocinar. Suena perfecto. Pedí comida tailandesa desde su móvil mientras él se duchaba. Envié un mensaje rápido a L. Ya te echo de menos. Su respuesta llegó de inmediato. Nosotros también te echamos de menos. El bebé no ha parado de dar patadas hoy. Creo que sabe cuándo está papá. Ella. Iban a tener una niña. Alejandro siempre me había dicho que quería hijos varones. Los chicos continúan con el apellido de la familia, había dicho. Al parecer, esa regla no se aplicaba a los bebés de las amantes. Borré los mensajes y volví a dejar su móvil en su sitio. Cenamos en el sofá viendo una serie de Netflix que a ninguno de los dos nos importaba. Él me contó su día, versión muy editada. Yo le conté mi caso, sobre cómo estaba representando a una mujer cuyo marido había ocultado bienes por toda la ciudad. Algunos tíos son estúpidos, dijo Alejandro negando con la cabeza. O sea, si vas a engañar, al menos sé listo. Casi me atraganto con el pad thai. La audacia. La absoluta ironía de este hombre sentado aquí, sermoneando sobre maridos infieles mientras su amante embarazada le esperaba al otro lado de la ciudad. Sí, estuve de acuerdo. Algunos tíos se creen muy listos, pero siempre meten la pata en algún momento. Siempre hay pruebas, siempre hay un rastro. Por eso yo nunca podría hacerlo, dijo con confianza. Demasiado estrés. Demasiadas piezas en movimiento. Sonreí. Tienes toda la razón. Demasiadas piezas en movimiento. Esa noche, después de que Alejandro se durmiera, bajé y hice lo que mejor se me da. Construí un caso. Primera llamada, Héctor, mi investigador, el mejor del sector. E irónicamente, alguien que el propio Alejandro me había recomendado años atrás. Héctor, soy Elena. Necesito vigilancia completa sobre alguien. Digital, física, financiera, todo. ¿Quién es el objetivo? Mi marido. Silencio. Luego. Joder, Elena, lo siento. No lo sientas. Solo sé minucioso. Calle de Velázquez, 47, tercero. Una mujer llamada Laura. Unos 26 años, embarazada de aproximadamente 7 meses. Lo necesito todo. ¿Cuenta con ello? Segunda llamada. Raquel, contable forense. Si Alejandro había estado moviendo dinero, ella lo encontraría. Para las 2 de la madrugada había reunido a mi ejército. Para las 3 había accedido a todos los extractos bancarios, a todos los cargos de las tarjetas de crédito. Para las 4 lo había encontrado.
La propiedad de inversión de la que Alejandro me había hablado hacía 6 meses. El apartamento en la calle de Velázquez 47, comprado usando 70.000 euros de nuestra línea de crédito hipotecario, en la que yo había sido cotitular. Literalmente, le había comprado a su amante un nidito de amor con mi dinero. Encontré la lista de nacimiento, el Corte Inglés, Sarah Home y tiendas de puericultura de lujo. ¿Adivinad qué tarjeta de crédito había usado? Nuestra cuenta conjunta. Esa cuna, técnicamente, yo había pagado la mitad. El cochecito de diseño, bienes gananciales. Me reí. Literalmente, me reía a carcajadas a las 4:30 de la mañana. Alejandro se creía muy listo. Pensaba que había cubierto sus huellas. Pero la cosa de estar casado con una abogada de divorcios que literalmente ha publicado investigaciones sobre cómo encontrar bienes ocultos, es que probablemente deberías asumir que conoce todos los trucos del libro. El viernes por la mañana, Alejandro me dio un beso de despedida antes de irse a trabajar. Sonreí y le dije que tuviera un gran día. Luego me puse a trabajar. Llamé a mi bufete y les dije que me tomaba un día de asuntos propios. Héctor llamó con una actualización. Laura trabajaba en un bar de copas en el centro. Ganaba 30.000 euros al año. Llevaba 11 meses con Alejandro. Lo conoció cuando él le vendió un piso a una amiga suya. Raquel encontró otros 20.000 euros en cargos. Muebles de bebé, ropa de maternidad, vitaminas prenatales, todo en nuestras tarjetas. Para mediodía tenía un panorama financiero completo. Para las 2 había redactado la demanda de divorcio. Para las 4 la había presentado en el juzgado solicitando medidas provisionales urgentes basadas en la disipación de bienes gananciales. Para las 5, cuando Alejandro me envió un mensaje diciendo que llegaría tarde por una cena de trabajo, yo estaba sentada en el despacho de mi abogada. Sí, contraté a una abogada, porque representarse a uno mismo es de estúpidos. Estábamos finalizando la estrategia. El plan era simple. Notificarle la demanda en la fiesta de revelación de género. Había encontrado la invitación en su móvil de prepago. Mañana, sábado por la tarde, en el apartamento de Laura. Todos sus amigos y familiares celebrando la llegada de la pequeña García. Sí, ese iba a ser el apellido del bebé. Mi abogada, Isabel, me miró con una mezcla de admiración y horror. Vas a notificarle la demanda en la fiesta de revelación de género. Fiesta de revelación de género, corregí. Y sí, contigo allí, y con Héctor para documentarlo todo. Elena, eso es brutal. Isabel se gastó mi dinero en el bebé de su amante. Le compró un apartamento con nuestra hipoteca. Brutal no empieza ni a describir lo que se merece. Ella sonrió. La vista para las medidas provisionales está fijada para el lunes de la semana que viene, en 10 días. Jueza Morales, tendrás tiempo para reunir todas las pruebas. Haz que sea incontestable. Ya es incontestable. Pero sí, hagámoslo absolutamente devastador. Volví a casa esa noche y preparé la cena. Una cena de verdad. El estofado favorito de Alejandro. Puse la mesa con nuestra vajilla buena. Encendí velas. Me puse el vestido que a él siempre le había encantado. Cuando llegó a casa a las 9, oliendo a ella de nuevo, pareció confundido. ¿Y todo esto? Solo quería hacer algo bonito, dije dulcemente. Sentí que necesitábamos una cena de verdad juntos. Parecía incómodo. Culpable. Bien. Cenamos con una conversación trivial. Él me habló de su cliente falso. Yo le hablé de mi día falso. Ambos estábamos mintiendo, pero solo uno de nosotros lo sabía. Te quiero, dijo, extendiendo la mano sobre la mesa para tomar la mía. Lo miré y no sentí nada. El hombre con el que me había casado ya no existía. Quizás nunca había existido. Yo también te quiero. Le mentí, porque mañana a las 2 de la tarde, en la fiesta de revelación de género de su amante embarazada, Alejandro iba a recibir la primera sorpresa, y en 10 días, frente a la jueza Morales, iba a recibir la segunda, la que realmente lo destruiría. El sábado por la mañana me desperté sintiendo que era el día de Reyes, excepto que en lugar de regalos bajo el árbol, estaba a punto de entregar el regalo de las consecuencias a mi marido infiel. Llamadme mezquina, pero después de 11 meses de mentiras, me había ganado un poco de alegría vengativa. Alejandro todavía dormía a mi lado, roncando suavemente, felizmente inconsciente de que todo su mundo estaba a punto de implosionar en aproximadamente 4 horas. Lo observé por un momento. Este hombre con el que había compartido cama durante 12 años, e intenté encontrar algo de tristeza, algo de arrepentimiento, alguna pequeña pieza del amor que una vez sentí. Nada. Solo una satisfacción fría y calculadora. Me levanté, hice café y empecé a arreglarme. No mis habituales mallas de yoga y moño desordenado de sábado.
No, hoy se requería estrategia. Elegí un elegante vestido negro, profesional pero no demasiado formal, caro pero no ostentoso. Quería parecer exactamente lo que era, una mujer que tenía su vida bajo control mientras la suya se desmoronaba espectacularmente. Alejandro bajó a trompicones sobre las 10 frotándose los ojos. Buenos días, cariño. Qué guapa estás. ¿Vas a algún sitio? He quedado con Isabel para comer, dije, lo cual no era técnicamente una mentira. Isabel estaría allí, solo que no para comer. Genial. Yo tengo que enseñar un par de pisos esta tarde. Se sirvió café, me dio un beso en la mejilla y subió a ducharse. Enseñar pisos, claro. La fiesta de revelación de género empezaba a las 2. Había visto la invitación digital en su móvil de prepago. Globos rosas y azules, lindos gráficos de interrogación, es un dividido por A, con un espacio en blanco esperando a ser llenado. Laura había hecho la lista de regalos en el Corte Inglés, Zara Home y una tienda de puericultura de lujo, porque al parecer el equipamiento básico de bebé no era lo suficientemente bueno para la amante de mi marido. La invitación decía, vestimenta informal, se servirán refrescos, preparaos para una dulce sorpresa. La única sorpresa íbamos a ser yo, Isabel, Héctor y un agente judicial colándonos en su pequeña celebración. A la 1:30 salí de casa. Alejandro estaba en su despacho, probablemente ensayando cualquier mentira elaborada que me contaría sobre su tarde. No me despedí. Me reuní con Isabel y Héctor en el aparcamiento del Corte Inglés frente al 47 de la calle de Velázquez, el mismo aparcamiento donde había tenido mi pequeña epifanía hacía 2 días. Héctor tenía una cámara con un teleobjetivo. Isabel tenía su maletín. Yo tenía una demanda de divorcio y aproximadamente 12 años de rabia envueltos en ropa de diseño y una postura excelente. ¿Lista para esto?, preguntó Isabel. Llevo lista desde el jueves. El agente judicial, un tipo llamado Miguel con el que había trabajado en docenas de casos, apareció en su coche. Elena, tengo que decir que esta es la notificación más dramática que me han pedido hacer. Miguel, después de hoy, vas a poder contar esta historia durante años. Esperamos hasta las 2:15. Elegantemente tarde, como dicen. Dejar que la fiesta empiece. Que todo el mundo se ponga cómodo. Que Alejandro se relaje en su vida falsa antes de que yo la redujera a cenizas. Héctor subió primero, haciéndose pasar por un repartidor. Echaría un vistazo al apartamento, confirmaría que Alejandro estaba allí, contaría cuánta gente había. 3 minutos después, mi móvil vibró. Objetivo confirmado. Unos 15 invitados, la mayoría mujeres. Tu chico está haciendo de padrazo orgulloso. Mano en la barriga de ella todo el rato. Es sinceramente nauseabundo. Perfecto. Isabel, Miguel y yo cruzamos la calle. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Era el momento. El momento que había estado construyendo durante 48 horas. Cogimos el ascensor hasta el 3er piso. Podía oír música y risas desde el apartamento de Laura antes incluso de girar la esquina. La puerta estaba entreabierta, una de esas fiestas donde la gente entraba y salía, informal y cómoda. Entré yo primero. El apartamento estaba decorado exactamente como esperaba. Serpentinas rosas y azules por todas partes. Una mesa de postres con cupcakes de género neutro. Un arco de globos gigante que probablemente costó más que el alquiler mensual de Laura. Unas 15 mujeres estaban esparcidas por el salón, charlando y riendo. Y allí, en el centro de todo, estaba Alejandro. Tenía el brazo alrededor de Laura. Su mano descansando sobre su vientre muy embarazado, sonriendo por algo que alguien acababa de decir. Parecía feliz. Genuina y completamente feliz. Más feliz de lo que le había visto en años. Fue entonces cuando me vio. La sonrisa murió en su cara como si alguien hubiera pulsado un interruptor. Su brazo cayó de la cintura de Laura. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Laura siguió su mirada. Me vio de pie en el umbral de su puerta, y su cara pasó de la confusión al terror en unos 2 segundos. «Hola, cariño», dije alegremente, entrando en el apartamento como si hubiera sido invitada. Sorpresa. La habitación se quedó en silencio. 15 mujeres me miraban como si acabara de interrumpir un funeral, lo cual, en cierto modo, era lo que había hecho. El funeral de la doble vida de Alejandro. «Elena», logró decir finalmente Alejandro. ¿Qué haces aquí? Bueno, dijiste que tenías que enseñar unos pisos esta tarde, pero luego me di cuenta de que te habías olvidado unos documentos importantes en casa. Me volví hacia Miguel. ¿Te importaría? Miguel se adelantó, profesional y eficiente. Alejandro García, queda usted notificado. Le entregó los papeles del divorcio. Alejandro los cogió con manos temblorosas, mirando los documentos como si estuvieran escritos en un idioma extranjero.
Elena, espera. Puedo explicarlo. Oh, estoy segura de que puedes. Eres agente inmobiliario, se te da genial vender cosas. Pero la cosa es, Alejandro, que yo soy abogada de divorcios. Y a mí se me da genial destruir cosas. Específicamente a maridos mentirosos e infieles que usan los bienes gananciales para financiar el estilo de vida de su amante. Laura emitió un pequeño chillido. ¿Bienes gananciales? Oh, cielo, ¿no te lo dijo? Me giré hacia ella, mi sonrisa lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Este adorable apartamento en el que vives, comprado con 70.000 euros de nuestra línea de crédito hipotecario. Esos muebles, nuestra tarjeta de crédito conjunta. Esa cuna que veo en la habitación del bebé, también, nuestro dinero. Enhorabuena, estás viviendo en un nidito de amor del que técnicamente yo he pagado la mitad. Espero que te guste, porque el juzgado va a estar muy interesado en recuperar esos activos. Una de las amigas de Laura jadeó. Otra sacó su móvil, probablemente para grabar esto, lo cual estaba bien. Cuantos más testigos, mejor. La cara de Alejandro se había quedado completamente blanca. Elena, por favor, ¿podemos hablar de esto en privado? ¿En privado? ¿Como la aventura de 11 meses que tuviste en privado? ¿Como cuando dejaste embarazada a otra mujer en privado? ¿Como cuando vaciaste nuestras cuentas para jugar a las casitas en privado? Me reí. No, Alejandro, ya hemos pasado la fase de lo privado. Isabel se adelantó, toda profesionalidad. Señor García, soy Isabel Martín, la abogada de la señora García. Verá que la vista para las medidas provisionales está programada para el lunes por la mañana. El juzgado ha concedido una orden de restricción temporal, congelando todas las cuentas conjuntas a la espera de la vista sobre la disipación de bienes gananciales. También encontrará una solicitud para el uso exclusivo del domicilio conyugal. Le sugiero que contrate a un abogado de inmediato. Alejandro parecía que iba a vomitar. Bien. Laura empezó a llorar. Me dijiste que estabas divorciado. Dijiste que estaba finalizado. Oh, esto no dejaba de mejorar. ¿Te dijo que estábamos divorciados? Me volví hacia Alejandro. ¿En serio? ¿Esa es la historia que elegiste? ¿Entonces qué era yo? Tu exmujer extremadamente comprometida que todavía vivía contigo, compartía cama contigo y al parecer financiaba tu nueva relación. Iba a decírtelo, dijo Alejandro débilmente. Iba a decíroslo a las dos. Después del bebé. Después del bebé, repetí. Qué considerado. Realmente demuestra tu capacidad de planificación. Hablando de lo cual, Alejandro, puede que quieras comprobar tus cuentas bancarias. Ah, espera. No puedes. Están congeladas. Supongo que ahora tendrás que pedirle dinero a mamá. Héctor estaba grabando todo esto con la cámara desde el pasillo. Perfecto. Me di la vuelta para irme y luego me detuve. Ah, Laura, enhorabuena por el bebé. Es adorable en las fotos de la ecografía. Me gusta especialmente la de la cita del 15 de marzo. Ya sabes, la que Alejandro pagó con nuestro seguro médico. Sí, a mi compañía de seguros le va a encantar ese pequeño detalle. Salí de ese apartamento con la cabeza bien alta, Isabel a mi lado, dejando atrás una habitación llena de silencio atónito y una fiesta de revelación de género muy arruinada. En el ascensor, Isabel empezó a reírse. Eso ha sido lo más salvaje que he presenciado en mi vida. Aún no he terminado, dije. Eso fue solo el alegato inicial. La vista del lunes va a ser el alegato final. Mi teléfono empezó a vibrar antes de que llegáramos al aparcamiento. Alejandro llamando. Rechacé la llamada. Volvió a llamar. Rechacé de nuevo. Luego llegaron los mensajes. Elena, por favor, déjame explicarte. Esto no es lo que crees. Te quiero. Bloqueé su número. Héctor estaba esperando junto a su coche, sonriendo. Lo tengo todo en video. Esto va a quedar precioso en el juzgado. Envíale todo a Isabel esta noche. Y Héctor, pásale la factura a él, no a mí. Añádela a la lista de gastos conyugales. Conduje a casa, a mi casa, que legalmente sería mía para el final de la próxima semana si Isabel tenía algo que decir al respecto, y finalmente me permití sentirlo. No tristeza, no pena, solo pura y justa satisfacción. Alejandro se había pasado 11 meses pensando que era lo suficientemente listo como para hacer malabares con dos vidas. Pensando que yo estaba demasiado ocupada, era demasiado confiada, demasiado ajena a todo como para darme cuenta. Se olvidó de con quién se había casado. El lunes por la mañana llegó como el final de temporada de mi serie favorita, excepto que yo era la protagonista, la guionista y la productora ejecutiva. Me desperté a las 5, salí a correr, me duché y me puse mi mejor traje de juzgado, el Armani azul marino que me hacía parecer que podía llevar a la bancarrota a alguien solo con mirarlo, lo cual, casualmente, era exactamente el plan.
Alejandro se había pasado el fin de semana reventando mi número bloqueado, apareciendo en la casa nuestra casa, a la que no podía entrar gracias a la orden de alejamiento, y en general, entrando en Barrena. Lo sabía porque Isabel me había reenviado los correos electrónicos cada vez más desquiciados que su abogado, contratado a toda prisa, había enviado. Mi favorito era el que afirmaba que yo era emocionalmente inestable y que le había tendido una emboscada en una reunión familiar privada. ¿Reunión familiar privada? ¿Así es como llamamos ahora a las fiestas del bebé de la amante? La vista para las medidas provisionales estaba programada para las 9. Llegué al juzgado a las 8:30, café en mano, carpeta de pruebas bajo el brazo. Isabel ya estaba allí revisando notas. Héctor había entregado un pendrive con cada fragmento de vídeo, cada recibo, cada transacción. Teníamos extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito, datos de localizador de las cámaras del coche de Alejandro, mensajes de texto del móvil de prepago y, mi favorito personal, un recuento completo de cada céntimo que había gastado en Laura durante los últimos 11 meses. Daño total: 94.632 euros de fondos gananciales, de los cuales yo había ganado la mitad. Alejandro apareció a las 8:50 con su abogado, un tipo llamado Fernando que parecía que lo habían sacado de un partido de golf para encargarse de este desastre. Alejandro tenía una pinta terrible. Sin afeitar, traje arrugado, ojos inyectados en sangre. Claramente había tenido un fin de semana duro. Bien. Entramos en la sala. Presidía la jueza Morales. Había comparecido ante ella docenas de veces. Era justa, directa y tenía exactamente cero paciencia con los cónyuges infieles que jugaban con las finanzas. Señora García, dijo asintiendo hacia mí, he leído su solicitud de medidas urgentes. Señor García, he leído su respuesta. Empecemos. Isabel se levantó. Señoría, este es un caso claro de disipación de bienes gananciales. El señor García mantuvo una relación extramatrimonial de 11 meses, durante la cual desvió sistemáticamente fondos conyugales para mantener a su amante y al hijo que esperan. Tenemos una extensa documentación. Mostró la primera prueba en el monitor de la sala. La compra del apartamento en la calle de Velázquez 47. 70.000 euros retirados de una línea de crédito hipotecario que tanto Alejandro como yo habíamos firmado. El señor García le dijo a mi clienta que esto era una propiedad de inversión, continuó Isabel. En realidad fue comprada como vivienda para su amante, la señorita Laura Sánchez. Fernando se levantó. Señoría, mi cliente tomó una decisión de inversión. ¿Una decisión de inversión? La jueza Morales levantó una ceja. Letrado. Su cliente informó a su esposa de que esta propiedad de inversión estaba ocupada por una mujer con la que mantenía una relación sentimental. Fernando se sentó. No, señoría. Continúe, señora Martín. Prueba número 2. Extractos de tarjetas de crédito. Isabel destacó cargo tras cargo. El Corte Inglés, Sarah Home, Tiffany Co. Esa compra de 3.200 euros que todavía me hervía la sangre. Citas prenatales facturadas a nuestro seguro médico. Una sesión de fotos de maternidad. Muebles para el bebé. Un sacaleches. Por el amor de Dios. Señoría, el señor García gastó 94.632 euros de bienes gananciales en su aventura y el embarazo resultante. Esto representa aproximadamente el 40% de los ahorros líquidos de la pareja. La jueza Morales miró a Alejandro como si fuera algo que hubiera raspado de su zapato. Señor García, ¿informó usted de alguno de estos gastos a su esposa? Alejandro se levantó, temblando. Señoría, yo cometí errores, pero no es eso lo que he preguntado. ¿Informó de estos gastos? No, señoría. ¿Le dijo a su esposa que estaba teniendo una aventura? No, señoría. ¿Le dijo a su esposa que había dejado embarazada a otra mujer? No, señoría. ¿Usó usted fondos gananciales, fondos que su esposa ganó con su trabajo, para mantener esta otra relación? La mandíbula de Alejandro se tensó. Sí, señoría. La jueza Morales tomó una nota. Señora Martín. ¿Qué solicita? Reembolso inmediato de los fondos disipados, uso exclusivo del domicilio conyugal del que mi clienta ha sido expulsada desde el sábado, posesión del vehículo conyugal a su nombre, y una resolución para que el apartamento de la calle de Velázquez 47 sea vendido y los ingresos devueltos a la sociedad de gananciales. Señoría, protestó débilmente Fernando. La señorita Sánchez está embarazada de 7 meses y vive en ese apartamento. El señor García debería haber considerado eso antes de usar el dinero de su esposa para alojar a su amante, dijo fríamente la jueza Morales. Esto es lo que va a pasar. Señor García,
Tiene 72 horas para desalojar el domicilio conyugal. La señora García obtiene el uso exclusivo en espera de la sentencia de divorcio definitiva. El apartamento se pondrá a la venta de inmediato. Los ingresos se mantendrán en depósito hasta que se finalice el divorcio. Todas las cuentas conjuntas permanecerán congeladas, a excepción de una asignación mensual de 2.000 euros para uso de la señora García. El señor García puede solicitar acceso a sus cuentas privativas, si las tiene. La cara de Alejandro se volvió gris. No tenía cuentas privativas. Todo era conjunto. Además, continuó la jueza, ordeno al señor García que reembolse 47.316 euros a la sociedad de gananciales en un plazo de 90 días, la mitad del importe disipado. Si no puede pagar, se establecerá un embargo sobre sus ganancias futuras. Señoría, dijo Fernando desesperadamente, mi cliente tiene obligaciones financieras continuas. Debería haber pensado en eso antes de decidir financiar un segundo hogar. Se levanta la sesión. Salimos de esa sala y juro que estaba flotando. Isabel sonreía como si acabara de ganar la final de la Liga de Campeones. Detrás de nosotros, podía oír a Fernando intentando explicarle a Alejandro que sí, que esto estaba pasando de verdad y no había mucho que pudieran hacer al respecto. Alejandro me alcanzó en el pasillo. Elena, por favor, ¿podemos hablar? Me detuve, me giré y lo miré. ¿Sobre qué, Alejandro? ¿Sobre cómo me mentiste durante 11 meses? ¿Sobre cómo gastaste nuestro dinero en otra mujer? ¿Sobre cómo le compraste un anillo de 3.200 euros mientras yo todavía llevo el de 800 euros que me diste hace 12 años? Nunca quise hacerte daño. Solo querías mentir, engañar, robar y dejar embarazada a otra persona mientras estábamos casados. ¿Pero hacerme daño? No, eso fue solo un desafortunado efecto secundario. Te quiero. ¿Qué me quieres? Me reí. Alejandro, ni siquiera sabes lo que significa esa palabra. Te quieres a ti mismo. Te encanta tener opciones. Te encantaba tener una esposa estable en casa mientras jugabas a las casitas con un modelo más joven al otro lado de la ciudad. Pero, ¿a mí? No me has querido en años. Simplemente no querías renunciar a la vida cómoda que te ayudé a construir. Tenía los ojos húmedos. ¿Qué se supone que haga ahora? No lo sé, Alejandro. Quizás conseguir un trabajo, quizás mudarte con tu madre, quizás preguntarle a Laura si tiene un armario de sobra. Ya no es mi problema. Empecé a alearme. Elena, me detuve una vez más. ¡Ay, Alejandro! Ese BMW que tanto te gusta, el que está a tu nombre, quizá quieras revisar la demanda de divorcio. Lo reclamo como compensación por daños morales. Espero que te guste el transporte público. Las siguientes 72 horas fueron gloriosas. Alejandro apareció el martes por la tarde con una furgoneta de alquiler porque yo me había quedado con la camioneta y sacó sus cosas mientras yo miraba desde la ventana de la cocina, bebiendo vino y sonriendo. Se llevó su ropa, sus palos de golf, su preciada televisión de pantalla plana. Yo me quedé con todo lo demás. Los muebles, el arte, las cosas de la cocina, la vajilla buena y, lo más importante, la casa. El miércoles, cambié las cerraduras, instalé un sistema de seguridad, puse un nuevo mando para la puerta del garaje. Simbólica y literalmente, Alejandro estaba fuera de mi vida. El jueves, recibí una llamada de Héctor. Te va a encantar esto. Alejandro intentó devolver el anillo que le compró a Laura. Tiffany no lo acepta. Venta final en piezas de compromiso. Ha perdido 3.000 euros para nada. Me reí tanto que lloré. El viernes Isabel llamó con una actualización. El apartamento está en el mercado. Laura se vuelve a vivir con sus padres en Cádiz. Al parecer, no están encantados con la situación. Además, la madre de Alejandro llamó a su abogado preguntando si de verdad tiene que rescatarlo financieramente. No está contenta. Para el lunes siguiente, exactamente una semana después de la vista, tenía mi casa, mi coche, mi dignidad y mi cuenta bancaria de vuelta. Alejandro tenía un estudio en una zona cuestionable de la ciudad, un abono transporte y 2 hogares que mantener con la comisión de un agente inmobiliario en un mercado a la baja. Pasé una vez por su nuevo piso. No pude evitarlo. Estaba en uno de esos edificios con lavadoras que funcionan con monedas y timbres rotos. Su BMW, mi futuro BMW, pendiente de la sentencia final, estaba en el aparcamiento, con un aspecto triste y fuera de lugar. No sentí pena, ni un poco. El divorcio se finalizó 6 semanas después. Me quedé con la casa, valorada en 850.000 euros. Me quedé con la mitad de su plan de pensiones. Conseguí una pensión compensatoria durante 5 años. Me quedé con el BMW. Me quedé con nuestro perro, Bruno, a quien Alejandro de repente había decidido que quería, probablemente por despecho.
pero la jueza señaló que yo había sido la cuidadora principal de Bruno durante 7 años. Alejandro obtuvo derechos de visita con un perro y obligaciones de pensión alimenticia para un bebé que ni siquiera había nacido todavía. Laura tuvo a su bebé a finales de noviembre, una niña de 3 kilos. Lo sé porque apareció en mi feed de Facebook. Al parecer, todavía teníamos amigos en común que no podían resistirse al drama. El anuncio del nacimiento carecía notablemente de cualquier mención a Alejandro. Interesante. Lo último que supe es que Alejandro trabajaba horas extras tratando de ganar suficiente comisión para cubrir sus pagos ordenados por el tribunal, su alquiler y los pañales. Laura vivía con sus padres, publicando historias en Instagram sobre la fuerza de las madres solteras y las relaciones tóxicas. Mientras tanto, yo refinancié la casa solo a mi nombre. Adopté un cachorro de un refugio para hacer compañía a Bruno y me fui de vacaciones 2 semanas a Italia con dinero de de mi cuenta de ahorros. Me encontré con Alejandro exactamente una vez después de que todo se finalizara. En el supermercado de El Corte Inglés, naturalmente. Él estaba en la cola de la caja con leche de fórmula de marca blanca y un carro lleno de lo más barato. Yo estaba detrás de él con productos ecológicos, vino caro y un carro lleno de cosas que no necesitaba en absoluto, pero que ahora podía permitirme porque no estaba manteniendo la doble vida de un marido infiel. Nuestras miradas se cruzaron. Sonreí. Él apartó la vista. No dije nada. No hacía falta. La imagen de él contando monedas para la leche de fórmula mientras yo pagaba una compra de 100 euros en efectivo decía todo lo que había que decir. El karma no es solo un concepto. A veces, es una abogada de divorcios con excelentes dotes de documentación y una muy buena abogada. Han pasado 2 años desde aquel jueves por la tarde en el semáforo de la calle de Velázquez. 2 años desde que mi vida implosionó y se reconstruyó en algo que nunca esperé, algo mejor. Estoy sentada en el despacho de mi casa ahora mismo. Perdón, el despacho en mi casa, que poseo en propiedad tras la refinanciación. Y puedo oír a Bruno y Luna, la cachorra rescatada que ahora es un adorable desastre de perro adulto luchando en el salón. El sol de la mañana entra por unas ventanas que limpié profesionalmente la semana pasada porque ahora puedo permitírmelo. La cocina tiene electrodomésticos nuevos porque los viejos eran nuestros, y yo quería que todo fuera mío. Es curioso cómo no te das cuenta de que has estado viviendo en una jaula hasta que alguien te da la llave. O en mi caso, hasta que coges la llave, haces copias, cambias las cerraduras e instalas un sistema de seguridad. La gente me pregunta todo el tiempo si estoy amargada, si odio a Alejandro, si me despierto enfadada por esos 11 meses de mentiras y los 94.000 euros que gastó en su vida de fantasía. La respuesta es no. Ya no. No puedes odiar a alguien en quien has dejado de pensar. Y Alejandro García se ha convertido en nada más que una nota a pie de página ocasional en mi excelente vida. Sin embargo, sí que lo odié durante un tiempo. Esos primeros meses después del divorcio fueron duros de formas que no esperaba. No porque lo echara de menos Dios, no, sino porque tuve que reconstruir todo mi sentido de identidad. Había sido la esposa de Alejandro durante 12 años. Había tomado decisiones basadas en nosotros, nuestro y nuestro futuro. De repente, solo estaba yo. Y tenía que averiguar quién era esa persona. Resulta que es bastante genial. Me hicieron socia en mi bufete 8 meses después del divorcio. Asumí los casos más grandes, los que había sido demasiado cautelosa para aceptar antes porque Alejandro siempre se preocupaba por ¿y si pierdes? ¿Y si afecta nuestra reputación? Sin él en mi oído gané todos y cada uno. Mi tasa de éxito es ahora del 93%. Soy la abogada que otros abogados recomiendan cuando sus clientes necesitan a alguien que no se anda con tonterías. Me compré un coche nuevo, no el BMW, que vendí inmediatamente porque conducir el preciado bebé de Alejandro era como llevar su colonia. Me compré un Tesla. Alejandro lo habría odiado. Demasiado llamativo, demasiado caro, demasiado poco práctico, que es exactamente por lo que me encanta. Viajé a Italia como mencioné, luego a Grecia, luego un viaje de 2 semanas en solitario por Japón donde comí comida increíble, vi templos espectaculares y no tuve que dar explicaciones a nadie ni justificar por qué gastaba dinero en mí misma. Volví con 3 maletas de cosas que no necesitaba y 0 arrepentimientos. Salí con gente. Al principio de forma casual, luego más en serio. Resulta que hay hombres buenos de verdad por ahí. Hombres que no mienten, que no engañan, que piensan que una mujer exitosa es atractiva en lugar de amenazante. Ahora estoy viendo a alguien, otro abogado de hecho, que me hace reír y no tiene una segunda familia secreta. El listón está bajo, pero él lo supera con facilidad.
En cuanto a Alejandro, lo último que oí, y solo lo oigo a través de la cadena de cotilleos del barrio que finjo no escuchar, es que sigue luchando. El mercado inmobiliario se recuperó, pero su reputación no. Resulta que cuando eres conocido como el tipo al que su esposa abogada de divorcios demolió, la gente no confía exactamente en ti para sus mayores transacciones financieras. ¿Quién iba a decir que la integridad importaba en los negocios? Él y Laura duraron unos 8 meses después de que naciera el bebé. Al parecer, jugar a las casitas es mucho menos divertido cuando estás arruinado, estresado y te das cuenta de que la persona con la que engañaste probablemente es capaz de engañarte a ti también. Un giro de los acontecimientos sorprendente, la verdad. Laura está bien, por lo que puedo deducir de su Instagram, que revisé exactamente una vez por curiosidad y nunca más porque tengo mejores cosas que hacer. Siguió adelante, encontró a alguien más, parece feliz. Me alegro por ella, de verdad. Tenía 26 años y no era maliciosa. Alejandro fue quien nos mintió a las dos. La bebé, la llamaron Daniela, es adorable en las fotos. Tiene los ojos de Alejandro. No siento nada al respecto, excepto una vaga esperanza de que crezca para ser más lista que su padre. Quizás se haga abogada de divorcios. ¿No sería poético? La madre de Alejandro me llamó una vez, unos 6 meses después de que todo finalizara. Se disculpó. Dijo que lo había criado mejor. Dijo que estaba avergonzada de lo que había hecho. Le dije que lo apreciaba, pero que no me debía una disculpa por las decisiones de su hijo adulto. Tomamos un café. En realidad es encantadora. Todavía quedamos de vez en cuando. Alejandro lo odia. Mis padres me apoyaron en todo. Aunque mi padre dijo, nunca me gustó, aproximadamente 40 veces, lo cual fue a la vez molesto y reconfortante. Mi madre no paraba de preguntar si comía lo suficiente, que es el lenguaje universal de las madres para, ¿estás sobreviviendo a esta pesadilla? Lo estaba. Lo estoy. La casa se siente diferente ahora, más ligera. Pinté de nuevo. Me deshice del beige seguro en el que insistía Alejandro, y opté por azules profundos y grises cálidos. Colgué arte que realmente me gusta en lugar de los paisajes genéricos que él escogió. La habitación de invitados se convirtió en una biblioteca porque siempre he querido una biblioteca y nunca la tuve porque Alejandro pensaba que era pretencioso. Adopté un gato. A Bruno le encantó, nótese el sarcasmo. Luna piensa que el gato es su mejor amigo. El gato piensa que Luna es una idiota. Ya se han apañado. Organicé la cena de Nochebuena el año pasado por primera vez en mi casa, recién decorada y totalmente mía. Mis padres, mi hermano y su familia, algunos amigos del trabajo. Fue ruidoso y caótico y perfecto. Nadie preguntó por Alejandro. Nadie me compadeció. No era la divorciada o la esposa traicionada. Era simplemente Elena, organizando una gran fiesta en su hermosa casa. Esto es lo que aprendí de todo esto. La traición es un regalo envuelto en el peor papel posible. No lo ves al principio, solo ves el dolor, la humillación, la pérdida. Pero debajo hay una libertad que no sabías que necesitabas. Estaba cómoda en mi matrimonio. Lo cómodo es peligroso. Lo cómodo te vuelve complaciente. Lo cómodo te mantiene en situaciones que dejaron de servirte hace años porque el cambio da miedo y lo conocido es más fácil que lo desconocido. Alejandro me hizo un favor. Me obligó a salir de lo cómodo y entrar en lo aterrador, y lo aterrador se convirtió en prosperidad. No le estoy agradecida. No nos pasemos. Pero estoy agradecida por el resultado. Estoy agradecida por la vida que construí desde los escombros. Estoy agradecida por tener las habilidades, los recursos y el sistema de apoyo para no solo sobrevivir, sino para ganar. No todo el mundo tiene eso. Sé lo afortunada que soy. ¿Desearía haberme dado cuenta antes? A veces miro hacia atrás, a las señales que pasé por alto, y me estremezco un poco. Pero estaba ocupada siendo una buena esposa, una buena compañera, una buena jugadora de equipo. Estaba haciendo lo que se suponía que debía hacer. Alejandro fue el que rompió las reglas. ¿Haría algo diferente? Tal vez habría instalado esas cámaras de coche por razones de seguridad reales antes. Pero sinceramente no. Todo sucedió exactamente como tenía que suceder. El universo me entregó las pruebas en el momento exacto en que estaba lista para usarlas. Vi una cita en algún sitio que decía, la mejor venganza es vivir bien. Eso está bien y todo eso, pero es incompleto. La mejor venganza es vivir bien y asegurarte de que se enteren. Por eso, cuando me encontré con Alejandro en el Corte Inglés, me aseguré de que mi carro estuviera lleno de cosas caras y pagué en efectivo mientras él contaba monedas para la leche de fórmula. ¿Mezquino? Absolutamente. ¿Satisfactorio? Increíblemente. No soy una santa. Soy una mujer que fue traicionada. Se enfadó, se vengó y siguió con su vida.
en ese orden. Sin remordimientos. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio y los perros duermen y estoy sentada en mi biblioteca con una copa de vino, pienso en ese momento en el semáforo en rojo. Ese instante en el que todo cambió, cuando podría haber conducido a casa, enfrentarme a él inmediatamente, tener una pelea a gritos y dejar que él controlara la narrativa. En cambio, esperé, planifiqué, documenté, ejecuté, gané. Esa es la diferencia entre reaccionar y elaborar una estrategia, entre ser una víctima y ser una vencedora. Alejandro pensó que era lo suficientemente listo como para hacer malabares con dos vidas. Pensó que yo estaba demasiado ocupada, era demasiado confiada, demasiado ingenua como para darme cuenta. Me subestimó. Los hombres hacen eso a menudo. Subestiman a las mujeres. Asumen que no estamos prestando atención. Piensan que somos emocionales e irracionales e incapaces de pensar estratégicamente cuando estamos heridas. Se equivocan. Soy la prueba viviente de que se equivocan. Así que aquí está mi consejo, completamente no solicitado. Si crees que tu pareja te está engañando, confía en tu instinto. Luego verifica. Luego documenta. Luego busca un abogado antes de enfrentarte. La emoción es poderosa, pero las pruebas lo son todo. Y si eres tú quien está pensando en engañar, no lo hagas. Simplemente, no lo hagas. Divórciate como un adulto. Porque si engañas a una abogada de divorcios, te mereces todo lo que te venga. Duermo bien por las noches. En mi casa, en mi cama, con mis perros y mi gato y mis registros financieros extremadamente bien organizados. Alejandro, probablemente no. Ese no es mi problema. El mes pasado, recibí un correo electrónico de una mujer que había oído hablar de mi caso a través del boca a boca de la comunidad legal. Estaba pasando por algo similar. Marido, aventura, gastos ocultos. Me preguntó si tenía algún consejo. Le dije lo que te estoy diciendo a ti. Documenta todo. No confíes en nadie y contrata al mejor abogado que puedas permitirte. Luego la referí a Isabel, que ahora se ha especializado en divorcios de alto patrimonio con componentes de infidelidad. Nos hemos convertido en un gran equipo. Alejandro creó un monstruo. O tal vez solo reveló uno que siempre estuvo ahí. De cualquier manera, estoy bien con ello. Mi nombre es Elena. Tengo 40 años. Soy socia en el principal bufete de Derecho de Familia de Madrid. Soy dueña de una casa preciosa. Conduzco un coche excelente. Tengo amigos increíbles y me despierto cada día agradecida de que un semáforo en rojo en la calle de Velázquez me mostrara exactamente con quién me había casado. Algunas personas reciben limones y hacen limonada. Yo recibí una traición e hice una mejora profesional, una victoria inmobiliaria y una vida que realmente quiero vivir. Si me veis en el Corte Inglés con mis compras caras y mi sonrisa de satisfacción es por eso. Y si veis a Alejandro contando monedas en la caja, bueno, eso también es por eso.